Vivimos tiempos de gran incertidumbre. El mundo está sumido en crisis, violencia, corrupción y desorden moral. Muchos se preguntan, ¿por qué tanta destrucción y sufrimiento? Pero la respuesta fue dada hace miles de años en la palabra de Dios. En Oseas 8:7, el Señor nos advierte, porque sembraron viento, y torbellino segarán, una profecía que resuena hasta hoy. Lo que Israel vivió en aquel entonces, lo estamos experimentando ahora, y las señales de esta tormenta ya están a nuestras puertas. El profeta Oseas fue enviado para advertir a Israel sobre sus elecciones. El pueblo había abandonado a Dios para seguir sus propios deseos, confiando en reyes corruptos y adorando ídolos de oro y plata. Creían que estaban en el camino correcto, pero en realidad estaban sembrando las semillas de su propia destrucción. De la misma manera, hoy vemos una sociedad que rechaza los valores divinos, intercambiando la verdad de Dios por mentiras que satisfacen momentáneamente, pero que traen consecuencias eternas. ¿Cuántos de nosotros, como individuos y como nación, hemos estado sembrando vientos? Vivimos en un mundo donde la avaricia es exaltada, donde el bien y el mal son distorsionados según la conveniencia, donde la idolatría moderna se manifiesta en forma de estatus, dinero, placer y fama. Estamos siguiendo un camino que parece de libertad, pero que en realidad nos encierra en un ciclo de destrucción espiritual y moral. ¿Qué sucede cuando una generación entera ignora los principios divinos y elige construir su vida sin fundamentos sólidos? La respuesta está en Oseas: viene la tormenta. La cosecha de nuestras elecciones siempre llega. Israel pensó que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar las consecuencias, pero Dios es justo y no permite que la impiedad permanezca impune para siempre. El alejamiento del Señor llevó a Israel a la destrucción y al exilio, porque cosecharon lo que sembraron. Hoy vemos los frutos de una sociedad que intenta vivir sin Dios, hogares destruidos, depresión en aumento, violencia creciente y un vacío existencial que nada puede llenar. Lo que estamos presenciando no es solo una coincidencia, que es el resultado de las semillas que han sido sembradas. Pero hay esperanza. Dios nunca envía una advertencia sin también ofrecer un camino de redención. Si reconocemos que hemos estado sembrando vientos, todavía hay tiempo para cambiar la semilla que plantamos. El Señor llama a su pueblo al arrepentimiento, a regresar a Él. Así como Oseas clamó para que Israel abandonara sus ídolos y volviera al Dios vivo, hoy el llamado sigue siendo el mismo: necesitamos volver a la fuente de la verdadera vida antes de que la tormenta sea irreversible. La pregunta que queda para ti es: ¿qué estás sembrando? Cada elección, cada decisión, cada valor que defendemos está construyendo un futuro. ¿Será un futuro de tormentas o un futuro de bendiciones? Dios ya nos ha dado la advertencia, ahora depende de nosotros decidir si escuchamos o si seguimos sembrando vientos. La religiosidad de Israel en tiempos de Oseas era solo una fachada. El pueblo decía: Dios mío, nosotros te conocemos. Oseas 8:2, pero sus acciones mostraban lo contrario. Se acercaban a Dios con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Buscaban al Señor solo cuando enfrentaban crisis, pero en su día a día vivían según sus propios deseos. Este tipo de fe es una ilusión. Dios no se impresiona con palabras bonitas ni con rituales vacíos. El problema de Israel no era la falta de religión, sino la falta de un compromiso verdadero con Dios. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Casi nada. Hoy, miles de personas se dicen cristianas, pero viven como si Dios fuera solo un detalle en sus vidas. Iglesias llenas los domingos, pero corazones vacíos de lunes a sábado. Oraciones mecánicas, cultos emocionantes, pero vidas sin transformación. Israel seguía ofreciendo sacrificios, pero Dios ya no los aceptaba porque eran hechos sin arrepentimiento real, Oseas 8:13. De la misma manera, podemos asistir a la iglesia,
cantar alabanzas y hasta leer la Biblia, pero si nuestra vida no refleja un compromiso genuino con Dios, estamos repitiendo el mismo error de Israel. Esta religiosidad superficial es como un cheque sin fondos. La persona actúa como si tuviera crédito con Dios, pero cuando su fe es puesta a prueba, se da cuenta de que su cuenta espiritual está vacía. Cuando llega el sufrimiento, cuando aparecen las tentaciones, cuando surgen las dificultades, esta fe sin raíces no se sostiene. Así ocurrió con Israel. Clamaban a Dios en tiempos de angustia, pero en tiempos de paz volvían a sus ídolos. ¿Cuántos hoy buscan a Dios solo cuando necesitan un milagro, pero lo olvidan en cuanto todo mejora? La verdadera fe no se construye solo en la iglesia, sino en el día a día. No se mide por cuántas canciones cantamos, sino por cómo vivimos cuando nadie nos está mirando. Dios no quiere solo rituales, quiere transformación. Israel rechazó el cambio y cosechó destrucción. ¿Y nosotros, estamos simplemente llevando el nombre de Dios o realmente viviendo para Él? Si seguimos con esta adoración vacía, será inevitable cosechar tormentas. Pero si reconocemos nuestros errores y nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón, aún hay esperanza. Israel ignoró esta advertencia. ¿Cometeremos el mismo error? En el próximo punto, veremos uno de los mayores problemas de Israel que sigue afectando al mundo de hoy, la idolatría moderna. Al fin y al cabo, ¿cuáles son los becerros de oro de nuestro tiempo? Israel creyó que podía reemplazar a Dios. En su arrogancia, fabricaron un becerro de oro y lo adoraron como si pudiera darle seguridad, provisión y dirección. Dios advirtió que esto los llevaría a la destrucción, Oseas 8, 4-6, pero el pueblo insistió en confiar en sus propias creaciones en lugar de en el Creador. Hoy, los ídolos han cambiado de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. Ya no adoramos estatuas de oro, pero hemos erigido nuevas deidades, dinero, poder, fama, redes sociales, ideologías, placeres temporales. No los llamamos dioses, pero ocupan el mismo lugar que tenía el becerro de oro en Israel, el centro de nuestra devoción. El problema de la idolatría no es solo el objeto que se adora, sino lo que desplazamos para ponerlo en su lugar. El corazón humano fue diseñado para adorar a Dios, pero cuando no le damos su lugar, llenamos ese vacío con cualquier otra cosa. Algunos buscan su identidad en el éxito, otros en la validación de los demás, algunos en la acumulación de riquezas o en el dominio sobre los demás. No es casualidad que vivimos en una sociedad donde la ansiedad, la depresión y la insatisfacción son cada vez más comunes. La gente se aferra a sus ídolos con la esperanza de que les den propósito, pero al final, estos ídolos siempre los dejan vacíos. Israel sacrificaba en los altares de sus ídolos creyendo que recibirían bendiciones a cambio. Hoy, ¿cuántos sacrifican su familia, su paz y su moral por la promesa de éxito y reconocimiento? Trabajan sin descanso, destruyen relaciones, se entregan a estilos de vida destructivos, todo en nombre de alcanzar algo que al final nunca los llena por completo. Y cuando el ídolo falla porque siempre fallará, quedan con las manos vacías, como Israel cuando vio su nación caer y sus templos ser destruidos. Lo más peligroso de la idolatría es que engaña. Israel creía que su becerro de oro los haría más fuertes, pero en realidad los hacía más vulnerables. Hoy sucede lo mismo, creemos que el dinero nos hará seguros, que la fama nos dará valor, que el placer nos traerá felicidad. Pero cuanto más buscamos estas cosas, más esclavos nos volvemos de ellas. Como Israel, nos vendemos a lo que pensamos que nos dará libertad, y terminamos encadenados por ello. Los ídolos siempre prometen, pero nunca cumplen. Nos prometen satisfacción y nos dejan vacíos. Nos prometen seguridad y nos vuelven frágiles. Nos prometen poder y nos convierten en esclavos. Israel confió en sus ídolos hasta que fue demasiado tarde. La pregunta es,
¿estamos repitiendo su error? Israel creyó que podía vivir sin Dios. Se convenció de que su prosperidad, sus alianzas políticas y sus estrategias eran suficientes para sostener su futuro. Se sentían fuertes, autosuficientes, capaces de controlar su destino sin depender de su Creador. Pero Dios les advirtió, porque sembraron viento, y torbellino segarán, Oseas 8:7. Pensaban que podían plantar lo que quisieran sin enfrentar las consecuencias, pero olvidaron una ley inquebrantable: todo lo que sembramos, tarde o temprano lo cosechamos. Hoy, seguimos repitiendo el mismo error. La autosuficiencia es la gran mentira de nuestro tiempo. La sociedad ha decidido apartar a Dios de la ecuación, creyendo que puede escribir su propia historia sin su dirección. Se celebran las decisiones basadas en el placer inmediato, se exalta la independencia de todo principio moral y se ridiculiza la idea de que hay consecuencias espirituales por nuestras elecciones. Pero la realidad es que todo lo que hacemos tiene una repercusión, y estamos empezando a cosechar lo que hemos plantado. Las semillas que sembramos como individuos y como sociedad ya están dando frutos. Hemos sembrado relativismo moral, y estamos cosechando confusión. Hemos sembrado familias rotas, y estamos cosechando generaciones sin dirección. Hemos sembrado egoísmo, y estamos cosechando una sociedad fragmentada. La violencia, la ansiedad, la desesperanza y el vacío existencial no son simples coincidencias, son la tormenta que viene de los vientos que sembramos. Israel no vio la destrucción de un día para otro, fue un proceso, una cosecha inevitable. Hoy, estamos viendo los primeros frutos de una siembra equivocada. El problema no es solo lo que sembramos, sino la ceguera para reconocerlo. Israel se rehusó a admitir que estaba en el camino equivocado, confiando en que sus propios métodos lo salvarían. Hoy, muchos hacen lo mismo. Cuando la tormenta llega, en lugar de reconocer la raíz del problema, buscamos nuevas soluciones humanas para apagar el fuego sin darnos cuenta de que fuimos nosotros quienes lo encendimos. Se crean más leyes, se implementan más estrategias, se buscan más remedios externos, pero nadie quiere tocar la raíz del asunto. Nos hemos alejado del único fundamento que puede sostenernos. Dios no se deja engañar. La cosecha siempre llega. Lo que estamos viendo en el mundo no es el azar, ni solo el resultado de malas políticas o crisis económicas. Es el fruto de lo que se ha sembrado por generaciones. Y si seguimos sembrando los mismos vientos, la tormenta que vendrá será aún mayor. Aún hay tiempo para cambiar la semilla, pero cada día que pasa, el campo se vuelve más árido y el viento sopla con más fuerza. Israel solo buscaba a Dios cuando lo necesitaba. En momentos de crisis, se humillaban, clamaban, pedían ayuda. Pero en cuanto conseguían estabilidad y éxito, se olvidaban de aquel que los había levantado. Dios lo dejó claro en Oseas 8, 9-10, porque subieron a Asiria como asno montés, compraron amantes. Israel, que antes dependía de Dios, comenzó a hacer alianzas con otras naciones, creyendo que su poder, su diplomacia y su estrategia política serían suficientes para sostenerlos. Dejaron de confiar en el Creador y pusieron su seguridad en sus propias manos. Y así, cayeron. No somos diferentes. En la desesperación, sabemos ser humildes, sabemos clamar, sabemos doblar las rodillas. Pero cuando la prueba pasa, cuando alcanzamos lo que queríamos, cuando tenemos éxito, olvidamos de dónde venimos y quién nos llevó hasta allí. Vemos esto en la vida de muchos, personas que comenzaron con temor de Dios, que le buscaron con sinceridad, pero que, al llegar al éxito, comenzaron a enaltecerse a sí mismos, a adorar su propio poder, a depender de su propia gloria. Dejan de ver a Dios como el proveedor y comienzan a ver su talento, su esfuerzo y su inteligencia como las únicas razones de su éxito. Israel pensó que sus alianzas políticas los harían fuertes.
Hoy, hacemos alianzas con el poder, con el estatus, con la fama, con la validación de los demás. Creemos que si tenemos influencia, dinero o reconocimiento, nada nos podrá derribar. Idolatramos líderes, celebridades, gurús financieros, movimientos ideológicos, como si ellos fueran la respuesta. Pero Dios ya nos advirtió, cuando reemplazamos su autoridad por la nuestra, la caída es inevitable. Israel creyó que podía mantenerse de pie sin Dios, y terminó en el exilio, esclavo de aquellos en quienes había confiado. Lo peligroso de la arrogancia es que ciega. Cuando estamos en lo más alto, creemos que nada nos tocará. Nos convencemos de que somos intocables, que nuestro poder nos protegerá, que podemos seguir acumulando gloria sin consecuencias. Israel pensó que podía manipular el destino con alianzas humanas, sin darse cuenta de que estaba cavando su propia ruina. Y así ocurre hoy, cuanto más exaltamos al hombre, más nos alejamos de Dios. Y cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos. El poder sin Dios es una trampa. El éxito sin gratitud es un camino de caída. La historia de Israel nos muestra que no importa cuán alto llegues, si te olvidas de quien te llevó hasta allí, la caída será inevitable. El orgullo ha destruido más reinos que cualquier enemigo externo. Dios nos levanta, pero si comenzamos a darle la gloria a nuestro nombre en lugar de al suyo, la misma mano que nos elevó puede retirarse, y entonces, como Israel, nos encontraremos solos, sin dirección, y con la dura lección de que ningún trono humano dura para siempre. La historia de Israel no es solo un relato antiguo, es un espejo de lo que estamos viviendo hoy. Las mismas elecciones, los mismos errores, la misma arrogancia de un pueblo que olvidó a Dios y confió en su propia fuerza. La idolatría moderna, la falsa religiosidad, la búsqueda del poder, la ceguera espiritual, todo lo que llevó a Israel a la destrucción está presente en nuestra generación. Las Escrituras nos advierten, las señales están a nuestro alrededor, pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos escuchando o seguimos insistiendo en el error? La pandemia de COVID-19 fue una advertencia, un choque de realidad para el mundo entero. En pocos meses, vimos lo que realmente importa. Muchos lo perdieron todo, familia, salud, estabilidad. El mundo se detuvo, los hombres más ricos y poderosos se encontraron impotentes ante algo invisible. Era un tiempo para reflexionar, un tiempo para volver a Dios. Pero, ¿qué pasó? Cuando el polvo se asentó, muchos volvieron a la misma arrogancia, a la misma vida vacía, a los mismos ídolos. No aprendimos. No cambiamos. Al igual que Israel, sufrimos las consecuencias de nuestros propios errores, pero nos negamos a mirar hacia la verdadera solución. El tiempo está pasando y la población está envejeciendo. Cada generación que se va deja consigo las marcas de su época. Pero, ¿qué estamos dejando para los que vendrán después? ¿Estamos enseñando valores eternos o simplemente perpetuando un ciclo de decadencia? Si seguimos sembrando las mismas semillas, la cosecha será aún peor para el futuro. La tormenta se está formando. Y Dios, en su infinita misericordia, todavía nos da tiempo. Pero, ¿por cuánto tiempo más? El cambio no comienza en el gobierno, en la economía o en las estructuras sociales. El cambio comienza en el corazón. Israel tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero las ignoró. Nosotros aún tenemos esa oportunidad. Dios no quiere destruirnos, quiere transformarnos. Quiere salvarnos de nosotros mismos, de los ídolos que hemos creado, de la ilusión de la autosuficiencia. Pero esa decisión es nuestra. Cada uno de nosotros debe elegir entre seguir sembrando vientos o finalmente cambiar la semilla que estamos plantando. El tiempo de la indiferencia debe terminar. La tormenta está cerca,
Pero todavía hay tiempo para buscar refugio en el único lugar seguro, Dios. No esperes perderlo todo para reconocer lo que realmente tiene valor. No esperes a que sea demasiado tarde para abrir los ojos. La puerta aún está abierta. Pero, ¿hasta cuándo? Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Comenta aquí lo que más te impactó y compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque juntos podemos llevar esta verdad antes de que sea demasiado tarde.